Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendiciones estar hoy de nuevo todos juntos y más en este tiempo de ayuno y en este tiempo donde iniciamos nuestra recta final, últimos 8 días de ayuno, últimos 8 días siempre estamos hablando del Espíritu Santo, pero estar haciendo énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado de la promesa, del cumplimiento, del fruto del Espíritu Santo, de las manifestaciones, y estamos terminando estos 8 días con los dones del Espíritu Santo. Qué hermoso tema, lindo, precioso, y hoy la oportunidad que Dios me da para poderles llevar este mensaje. A partir de hoy, mañana iniciaremos nuestro seminario como tal, pero a partir de hoy estamos hablando ya y dando apertura al tema de los dones espirituales. Los dones espirituales son regalos de Dios, son capacidades que Dios nos da a cada uno de nosotros para que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios a todas las personas que no conocen del Señor y aún entre la misma iglesia. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo, luego de que vino en Pentecostés, transformó completamente la predicación, la forma de acercamiento de los discípulos hacia aquellos que no conocían del Señor, hacia aquellos judíos que venían a conocer a Jesús y hacia aquellos gentiles que no tenían ni idea de nada sobre el reino de Dios. Así que el Espíritu de Dios vino y las cosas fueron transformadas. Lo hemos estado estudiando todo este tiempo y me gustaría que viéramos un pasaje. No solamente los apóstoles, no solamente fueron los que manifestaron esos prodigios, esas señales, ese poder luego que vino la llenura del Espíritu Santo, sino también los discípulos de ellos, y más adelante vemos al apóstol Pablo, a Bernabé, a todos manifestando el poder de la gloria de Dios. Así que me gustaría invitarles a que me acompañaran a buscar ahí en su Biblia Hechos 14, verso 1 al 3. Y dice Hechos 14, verso 1 al 3, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Qué hermoso pasaje. Vemos aquí a Pablo, vemos a Bernabé en Iconio predicando la palabra del Señor. Me llama mucho la atención cuando lees ahí que dice de tal manera, hablaban de tal manera que creían las multitudes. Sabes, cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios, la forma de hablar es muy diferente. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo del Señor, el hablar es con poder, es con gloria, es con dinamita, es con todo lo que trae el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesús hablaba, a ellos les ardía el corazón, porque era Dios mismo hablándoles. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y cuando vino sobre aquellos discípulos, sobre aquella iglesia primitiva, había un poder sobrenatural sobre ellos, que cuando hablaban hacía que multitudes creyeran, multitudes querían escucharles hablar. Recuerdan también cuando Pedro se levantó luego de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, habló a multitudes y más de 3,000 personas se bautizaron aquel día, escucharon, se convirtieron a Jesús. Así que sabemos que cuando el Espíritu de Dios viene, se cambia totalmente nuestra forma de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas, de predicar el reino de Dios. Dicen también que hablaban con denuedo. Y el significado de la palabra denuedo en el griego es libertad del habla. O sea, había una libertad para hablar. Dice una pronuncia sin reservas. A veces hay creyentes que tienen temor de decir, de denunciar, de nombrar las promesas como de denunciar los pecados. Pero cuando estás lleno del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene, no hay ese temor. Se pronuncia sin reservas. Y de nuevo también quiere decir hablar valerosamente. Entonces, qué importante es estar llenos del Espíritu Santo y cuando vamos a predicar el Evangelio, poder hablar con ese valor, poder hablar con ese denuedo. Y también dice que hablaban confiados en el Señor. Mira qué hermoso
que los discípulos, en este caso estaban ahí, Pablo y Bernabé, ellos estaban confiados. Ellos estaban predicando en Iconio y aun cuando se ve que se les levantaron por la predicación, el enemigo muchas veces se va a levantar, habrán adversidades, pero a pesar de todo ellos estaban confiados, hablaban como para que se convirtieran multitudes, hablaban con denuedo y sobre todo hablaban confiados en que el Señor haría lo que había prometido, no los respaldaría, Él haría inclusive su voluntad a través de ellos. Y dice ahí que es así que comenzaron a hacer señales y prodigios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, hermanos, tenemos que entender que Él nos da esa capacidad del habla. En ese entonces y ahora, hoy día, en el tiempo en el que estamos viviendo, el Espíritu Santo es indispensable para que llevemos la obra del Señor, para que prediquemos la palabra del Señor. Y si el Espíritu de Dios está en mí, entonces también en mí se manifestarán aquellos dones, aquellos regalos, aquellas capacidades que Él me va a dar para que yo, acompañado de la palabra que estoy predicando, lleve también la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Cuán importante, hermanos, es que entendamos las palabras que Jesús dijo en Juan 14:12. Dice, de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús mismo dijo estas palabras. Fíjate que no las dijo nadie más. Jesús dijo estas palabras. Que nosotros pudiéramos, que el que crea en Él puede hacer las obras que Él hizo. ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús? Jesús sanó a los enfermos, Jesús liberó a los endemoniados, Jesús predicó y a través de palabras de revelación sacó a la luz lo que había en el corazón de los hombres. Jesús multiplicaba los panes, Jesús convertía el agua en vino, y Él está diciendo, el mismo Jesús está diciendo que si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, podremos hacer las obras que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios, porque sabemos que el Señor nos ha prometido que nosotros haremos las mismas obras que Él hizo. Pero esto se pone más interesante porque la palabra dice, no solamente harás las mismas obras, sino que dice el versículo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús iría al Padre, su pueblo, su iglesia, puede hacer las obras que Él hizo y podrá hacer aún mayores. He escuchado que algunos pastores de Guatemala, ellos muy humildes, creyeron, y Dios los usó para levantar, para resucitar a varios que estaban muertos. Y yo me pregunto y digo, creo yo que el 10% de los creyentes realmente experimentamos que es hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Pero el Señor Jesús lo prometió, y esa promesa es para ti, esa promesa es para todas las personas que hoy nos están viendo y aquellos que van a ver esta grabación. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene, te llena, te da poder, te da fuego, pero también te da capacidades, dones, regalos, para que tú puedas evidenciar la gloria de Dios a otros. Así que es hermoso y es maravilloso, porque esta promesa me deja claro a mí y te tiene que dejar claro a ti que todos nosotros estamos llamados para mostrar el poder y manifestar el poder de Dios. Pero hay algo importante también en este pasaje que no puedes dejar pasar por alto, y es que el Señor dice, el que cree en mí. Hay un requisito, y es el requisito de la fe. Recuerda que la fe es esa seguridad de lo que tú estás esperando. Tienes que estar seguro. Cuando hablamos de los dones, tú tienes que estar seguro de que tú estás esperando. ¿Recuerdan a los discípulos cuando se estaban esperando la venida del Espíritu Santo? Ellos oraron,
Y en ese momento, 10 días después de estar orando, de estar clamando, no sabían cuándo, no sabían cómo, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos. De la misma manera nosotros oramos y creemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, que ya está en nosotros y que vamos a evidenciar esa gloria, esos dones maravillosos. Entonces tienes que tener fe y es importante tener la fe. Es importante que él dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces tienes que estar convencido que aun cuando ves, si tienes el don de sanidad, aun cuando ves la persona enferma y no has visto su sanidad, tú crees que el Señor dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Tú crees que el Señor va a traer esa sanidad. Entonces oras y cuando has creído, ves a Dios manifestarse en una sanidad. Ahora la pregunta es si tú puedes creerlo. Porque hay personas que piensan que estas manifestaciones solamente son para los pastores, que estas manifestaciones quizás se ven en algunos líderes, que estas manifestaciones tal vez no son para ti, para mí no es. Y yo quiero decirte que en la Biblia, el único condicionamiento, además de que hayas recibido a Jesús, seas lleno del Espíritu, es que tengas fe. Si tú tienes fe, van a poderse con toda libertad mover en ti los dones que el Espíritu de Dios haya puesto en tu vida. Si hay alguien que nos está viendo en este momento que no ha recibido a Jesús, quiero decirte que es algo muy sencillo. Solamente tienes que abrir tu corazón, pedirle a Él que Él entre, porque Él es un caballero y que gobierne tu vida. Si sientes y eres un creyente que ha estado a veces sí, a veces no, entonces puedes decirle al Espíritu Santo, siento que no he sido llena de ti y necesito ser lleno, necesito ser llena de tu Espíritu. Inmediatamente con la llenura del Espíritu vienen todos estos regalos. Y estos regalos tan hermosos y preciosos, como les decía, se operan solamente a través de la fe. Así que es importante que desde ya estemos todos, vamos a estar conectados en esa fe. Y estamos creyendo que vamos a terminar estos ayunos empoderados, manifestando esa gloria de Dios de una manera tremenda. Quiero invitarte a ver ahora sí, hablar un poco más profundamente de los dones. Primera de Corintios, si me ayudan. Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 1 en adelante. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Continuamos con el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí vienen los nombres de los dones. Porque a este les da espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, este es en general el panorama, por decirlo así, de los dones, pero esta semana, a partir de mañana, empieza el seminario y vamos a estar ahondando en cada uno de ellos. Pero hoy quiero hacer énfasis en algunos versículos de este pasaje, y el primero es en el verso 1, y si pueden colocarlo, por favor, les agradezco. Dice: no quiero, hermanos, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto lo dijo el apóstol Pablo. El original en el griego dice: no quiero que desconozcáis acerca de las cosas espirituales. Algo que llama mi atención y es importante en este pasaje es que Pablo, al escribir su primera carta a los Corintios,
eran unos creyentes que estaban haciendo mal uso de los dones. Y a pesar de eso, Pablo inicia, antes de exhortarles, antes de hablarles las maneras, las formas, los protocolos, como según la palabra deben ser usados esos dones, Pablo inicia diciéndoles: no quiero que desconozcan, no quiero que los ignoren, a los dones espirituales, a las cosas espirituales, es decir, a las cosas del Espíritu, no quiero que las desconozcan. Hay personas, hay pastores, inclusive denominaciones, que quieren ignorar o desconocer los dones del Espíritu Santo. Porque por muchos años y por mucho tiempo la iglesia cristiana tuvo desorden en los dones. Y si vemos, esto no es nuevo, lo vemos aquí en Corintios, puedes leer en tu casa más adelante lo que sucedía. Había una serie de contradicciones, de desórdenes con respecto al uso de estos dones que el Espíritu de Dios da, pero hay personas que a raíz de ver los desórdenes, a raíz de ver estas complicaciones que surgen en medio de los dones, entonces prefieren hacerlos a un lado, prefieren ignorarlos. Pero el apóstol Pablo fue claro, él fue quien habló el orden de los dones, pero también es quien inicia diciendo: no quiero. Mira que es imperante, no quiero que ignoren los dones del Espíritu Santo, no quiero que desconozcan las cosas del Espíritu de Dios. A veces las cosas del Espíritu de Dios no las podemos entender, pero no por eso tenemos que hacerlas a un lado, todo lo contrario. Necesitamos, como hijos de Dios, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, mis amados hermanos. Ayer me decía mi esposo, ayer sábado, sí, dice que fue un día triste porque se aumentaron el número de muertes, el número de contagiados en nuestro país. Es necesario que no desconozcamos las cosas espirituales, porque así como el Señor ha sanado a personas que tienen SIDA, ha sanado a personas que tuvieron cáncer, personas que tenían enfermedades ya desahuciadas, el Espíritu Santo mismo puede usarte a ti, puede usarme a mí, puede usarnos para que aquellas personas que sean contagiadas con ese virus puedan ser sanas en el nombre de Jesús. Y esto solamente si tú puedes creerlo, si puedes creer que Dios te puede usar. Ahora bien, dice el verso 4, el 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Importante también que tengamos esto en cuenta. Los dones son diversos. Aquí aparecen unos dones, en otro pasaje aparecen otros dones dados por el Espíritu Santo de Dios. Los dones son diversos, es decir, cada uno de nosotros podemos tener un don diferente. Podemos coincidir en algún don, pero se manifiesta de formas diferentes. Pero hay algo importante aquí: a pesar de que son diversos, también hay una unidad. Dice que es el mismo Espíritu el que da los dones. O sea, el mismo Espíritu Santo que te los da a ti, se los dio a mi esposo, me los da a mí. Él opera en todos para lo mismo, para el mismo propósito, que es la predicación del reino y la manifestación del reino aquí en la tierra, del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender que nunca podemos menospreciar los dones que otra persona puede tener. Hay personas que dicen que hay dones mayores y hay dones menores. En lo personal creo que todo lo que viene del Espíritu de Dios es mayor, es grande y es poderoso. Es como cuando hay una sanidad. Puedes decir que una sanidad de cáncer es mayor que una sanidad de fibromialgia, pero el Dios mismo fue el que tiene el poder para sanar. Así que la sanidad proviene de Dios y es de uno mismo. No hay divisiones en los dones, sino por lo contrario, los dones trabajan porque somos el cuerpo de Cristo y trabajan de diversas formas, pero para un bien común. Y el propósito principal, nunca lo olvides, de los dones es glorificar el nombre de Dios, que aquellos que no le conocen glorifiquen el nombre de Dios. Ahora bien, mira el verso 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Importante, a cada uno le es dado, a cada uno le es dado. Quiero decirte que no pienses en ningún momento que hay personas que tienen un don y que tú no tienes ningún don.
Si tú eres un hijo de Dios, Dios ya te dotó a ti. Y creo yo que podemos movernos en todos los dones, pero obviamente que en la práctica vamos a empezar siempre y vamos a tener un don que nos predomina porque es el que más desarrollamos, y siempre tendrás un don. No puedes decir es que esa persona tiene don, pero yo no tengo don. A mí el Espíritu Santo no me ha dado don. Dice que a cada uno, Él no hace acepción de personas. Él tiene un don para tu vida, tiene un don para mi vida. Y dice algo interesante también, dice el verso 7, dice: cada uno les dada la manifestación. Manifestación, estuve mirando en el griego, es fanerosis. Y quiere decir evidencia, notoriedad, declaración pública, esclarecimiento. Es decir, que a ti, el Espíritu Santo, y a mí nos da un don a la iglesia para que nosotros evidenciemos. Nosotros predicamos de un reino y es a través de los dones que mostramos la evidencia de ese reino. Predicamos a un rey y es a través de los dones espirituales que nosotros le damos la notoriedad a ese rey. Nosotros predicamos de sanidades, de liberaciones. Es necesario que declaremos ante todos, es decir, que manifestemos ante todos esas sanidades, esos milagros, para que las personas tengan fe. Es un esclarecimiento, dice la manifestación. Es decir, que cuando la persona, tú le estás predicando de Jesús, o cuando estamos hablando de Dios y viene una manifestación de los dones del Espíritu Santo, una manifestación de las cosas espirituales de las que hablaba Pablo, entonces la persona se esclarece aún mayor, se vislumbra la gloria del Rey nuestro, la gloria del Dios Todopoderoso. Y dice también que es para provecho. El verso 7 termina diciendo para provecho. ¿Para provecho de quién son los dones? Algunos dicen que son para provecho de quien recibe el don, otros que son para provecho de la iglesia, otros que son provecho para aquellos incrédulos. Y yo quiero decirte que es provecho para todos. Es provecho para quien recibe el don, porque está experimentando en sí mismo lo que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es un provecho para la iglesia, porque la iglesia se goza cuando todos juntos, unánimes, todos tienen no solamente diferentes ministerios, sino diferentes dones. Entonces, en conjunto esos dones empiezan a operar y vemos a otros convertirse en a Jesús. Eso en la iglesia es provechoso, y es provechoso para quien recibe la manifestación de ese don. Porque si yo tengo el don de sanidad y oro por una persona y esa persona recibe la sanidad, entonces ¿qué va a suceder con esa persona? Esa persona va a recibir no solo su sanidad, sino que va a abrir su corazón para que el Señor Jesucristo entre a morar en su vida. Eso es lo hermoso de los dones, y eso es lo que nos tiene que importar. Hoy vamos a empezar a no solamente pensar en qué me puede dar a mí el don, sino yo cómo puedo evidenciar ese don para llevar la palabra de Dios acompañada de manifestaciones, de evidencias, de notoriedad a otras personas. Ahora bien, hay muchas personas que quizás sienten temor de manifestar la gloria de Dios, de manifestar el poder de Dios. Y quiero decirte que el enemigo mayor de la fe, y acuérdate que Jesús dijo, si creen en mí, es decir, si tienen fe en mí, podrán hacer lo que yo hago y mayores cosas que las que yo hago, y por eso nos envió el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero el mayor enemigo de la fe es el miedo. Y el miedo nos impide, nos paraliza. Y hay gente que tiene temor del que dirán, si vas a dar una palabra de ciencia. ¿Recuerdas a Jesús cuando habla con la mujer samaritana y está diciéndole a Jesús? Jesús le dice a ella, porque 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido. Estaba revelando cosas de su vida, y aquella mujer no se sintió ofendida, sino que se dio cuenta que él era el Mesías, y entabla una conversación que al final termina en la conversión de muchos de Samaria. De esa misma manera, si tú tienes el temor, si esa mujer, si Jesús hubiera sentido temor, pero era Jesús y él tenía el Espíritu Santo de decirle a aquella mujer aquello que él veía en ella, de su pasado, de su vida, que tal vez nadie sabía, o por lo menos no Jesús.
Él lo supo por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que es un don. Si tú tienes temor de atreverte a orar por una persona que está enferma, si tú tienes temor de quizás dar una palabra profética, una palabra que Dios te haya dado en la Biblia, y tienes temor, obviamente quedas paralizado, y el enemigo está interesado en paralizarnos. Es más, el enemigo ha paralizado la iglesia de muchas maneras. El requisito para movernos en todo lo espiritual es tener fe, y el enemigo ha paralizado a muchos con temor. La gente no ora por el enfermo. Hay personas que van a predicar, pero al final se van y le dicen a la persona: estaremos orando por ti. Pero no oran creyendo que si Dios te ha dado el Espíritu Santo, y Él, con el Espíritu de Dios vinieron los dones, tú también entonces podrás manifestar la gloria del Señor. Hay personas que tienen esos temores, y por esos temores entonces no actúan. Y miren lo que dice el verso 11. El verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis amados, me llama la atención que dice: pero todas estas cosas las hace uno. Y está hablando de mí. Todas estas cosas las haré yo y el Espíritu Santo. Pero yo tengo que tener un actuar. Yo tengo que ir. Si los discípulos no hubieran dicho: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Si ellos hubieran tenido miedo para decir esto, entonces no hubiéramos visto esa sanidad. No leeríamos esa sanidad. Si hubiera temor cada vez que va a haber un milagro, pues no habría milagro, porque el temor nos paraliza. No solamente nos paraliza el temor, también nos paraliza la desobediencia. Creo yo que es como una cadena. Si tú tienes temor, viene la incredulidad. Si estás incrédulo, por supuesto no obedeces, eres desobediente. Y muchas veces el Espíritu de Dios nos está hablando, nos está diciendo: mira, ora por esa persona, mira, declara sanidad sobre esa persona, mira, dale esta palabra a esa persona. El Señor está manifestando, desea hacer prodigios, señales. Dice la Biblia que se multiplicó de gran manera. Los peces se multiplicaron allí delante a los ojos de todos. Pero hoy día muchos de nosotros, y eso es un milagro, y un milagro es uno de los dones. Los milagros del Espíritu Santo es uno de los dones, hacer milagros. Y a veces hoy vemos la escasez en una casa y salimos corriendo, miramos, oramos a ver qué podemos ayudar, con qué le podemos dar. Pero ¿dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, llenos que creen en lo que Dios puede hacer, que oran por aquella provisión que tienen aquellas personas para que Dios multiplique, porque Él es el que obra? Y mira lo que dice ahí en el 11: el mismo Espíritu. Y dice, yo, y se nombra primero cada uno, y el Espíritu están haciendo ahí una obra en particular, dice, como Él quiere. Nosotros tenemos un problema, mis amados hermanos. Nuestro problema es que muchas veces creemos que nosotros somos los que hacemos los milagros. Creemos que el poder de Dios lo vamos a tener nosotros a nuestra conveniencia. Pero Él dice que lo hace como quiere, en particular, como a Él le parece. El original del griego dice: como a Él le place, como a Él le plazca, hará las cosas. Y nosotros solamente somos utensilios que necesitamos creer que cuando vas a contar tu testimonio, que cuando vas a predicar de Cristo, tienes que ir creyendo que también Dios te ha dado dones, y deben ir acompañados con el mover de la presencia de Dios, con esas evidencias maravillosas. Ahora mira que el 14:1 dice algo que también es bueno que lo tengamos en cuenta. Dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice: seguir el amor y procurar. En el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, el significado de procurar es esforzarse, es ejercitarse por la instrucción. ¿Por la instrucción de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Es disciplinarse para que podamos desarrollar cada vez y con más fuerza ese don. Qué interesante saber que el apóstol Pablo está aquí listo y dispuesto para darles una exhortación, pero antes de la exhortación les está diciendo: anhelen los dones. Así dice otra versión: abunden en los dones, procuren los dones. Tenemos que anhelarlos, tenemos que quererlos. A veces cuando vamos a la oración o cuando estamos ahí postrados de rodillas, pedimos a Dios y anhelamos a Dios tantas cosas materiales.
tantas cosas banales, pero pocas veces anhelamos, procuramos el ser llenos del Espíritu y que en nosotros se manifiesten y se desarrollen los dones que el Espíritu Santo quiera darnos. Creo que si pidiéramos por esos dones, aunque Él ya no los entregó a aquellos que hemos sido llenos del Espíritu, pero que pidiéramos el desarrollarlos cada vez más, veríamos cosas milagrosas. Los discípulos permanecieron 10 días esperando al Espíritu Santo, pero después de que Él vino, ellos salieron y dejaron que la gloria de Dios empezara a tomar. La sombra de Pedro sanaba, porque en realidad no era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en Pedro. Y cosas milagrosas comenzaron a suceder, y todo esto empezó a suceder porque ellos creyeron lo que el Señor les había prometido. Hemos estado hablando todos estos días, mis amados, de esas promesas y hemos hablado del cumplimiento, pero yo sé que el enemigo no está quieto, y el enemigo siempre, no solamente a usted como creyente, como ovejita, nosotros los pastores de toda índole, el enemigo siempre quiere bloquearnos, siempre quiere hacernos traer temor. Cada vez que vamos a hacer algo grande, él siempre quiere traer temor. De la misma manera pasa con los dones. Cada vez que los vas a ejercitar, el enemigo querrá venir a mandar dardos para que traigas duda y tú no camines en esos dones. Pero nosotros tenemos que andar como lo que, aunque no es de este el tema, quiero traerlo a colación, la historia de Pedro cuando bajó a las aguas, a caminar en las aguas. Esa actitud que tuvo Pedro es la actitud que nosotros debemos tener frente a la manifestación de los dones. Dice la Biblia que el Señor Jesús se había quedado orando, era ya oscuro de madrugada, el viento azotaba y ellos estaban en medio del mar. Estaban ahí en el medio del mar y sentían el movimiento fuerte y el viento fuerte, tenían temor y de repente ven a Jesús caminando sobre las aguas. Y cuando lo ven caminando sobre las aguas piensan que es un fantasma. Así que Él les dice que es Él. Pedro le dice: si eres tú, ordena que yo pueda caminar en el agua. Y el Señor efectivamente lo ordena y le dice: ven. Y cuando él empieza a caminar sobre las aguas, no sabemos cuánto tiempo, pero cuando siente el mover fuerte de las aguas, entonces siente temor y se empieza a hundir, y el Señor lo levanta. Y el Señor Jesús le dice: qué poca fe. Y este pasaje me causa confrontación y gracia al mismo tiempo, porque el Señor Jesús le dice a Pedro que caminó en las aguas: qué poca fe. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor dijera camina por las aguas? Él caminó, no sabemos cuánto, pero caminó en las aguas. ¿Qué produjo que Pedro caminara? Amados, que el Señor lo llamó, que el Señor dio la orden. Dios ya ha dado una orden: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él ya dio, y acabamos de leer en los dones como el Señor dice: a uno les es dado de fe, de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de milagros, de lenguas, de interpretación de lenguas. Todo esto el Señor ya lo dio. Ahora tú y yo tenemos que bajarnos del barco de la comodidad y tenemos que empezar a caminar sobre estas aguas sobrenaturales. Nadie camina en lo natural sobre las aguas. Y quiero decirte que los dones espirituales son sobrenaturales y nadie va a caminar con estructuras ni formas naturales. Se camina de forma sobrenatural. Pero mira bien lo que pasó. Cuando vinieron esos momentos difíciles, vino el viento, tal vez él vio la oscuridad, sintió que Jesús no estaba y tuvo miedo de hundirse. Siempre habrá momentos donde en el ejercicio de los dones tú pienses que no lo debiste haber hecho, que te equivocaste, y pueda ser, mis amados hermanos, que te equivoques en el ejercicio. Porque cuando no estamos bien conectados en la relación con el Espíritu Santo es cuando los dones se tienden a desviar en su uso. Pero eso no quiere decir que los hagamos a un lado, eso no quiere decir que los ignoremos, eso no quiere decir que nos olvidemos de que el Señor quiere manifestar. Mira los tiempos en los que estamos viviendo. Dios está esperando, y es más, la Biblia dice, en la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
No podemos seguir llevando una palabra sin llevar una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Tenemos que entender que estamos en un proceso, mis amados. Y quizás los corintios en este proceso utilizaron mal el don de lenguas, utilizaron mal el don profético, utilizaron mal. Pero Pablo vino, los instruyó. Por eso cuando dice manifestación, dice instrucción. Quiere decir que la manifestación tiene que ver con la instrucción. Vamos al vez, quizás haya algo que nos podamos equivocar. Pero no por eso podemos hacerlo a un lado. Lo que tenemos que hacer es dejarnos instruir por el Espíritu Santo de Dios, dejarnos instruir por la palabra y entonces empezar a evidenciar todos estos milagros que vieron los discípulos. Me asombra la obediencia con la que Pedro, que dice la Biblia, fue llamado para ir a predicarle a Cornelio y él no quería, aunque había visto cosas, no quería tener nada que ver con los gentiles. Pero en medio de su relación con Dios, el Señor le muestra, tienes que ir. Y cuando él va, les empieza a predicar. Y dice que estaba predicando cuando de un momento a otro ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La casa tembló. Dice la Biblia que cuando Juan y Pedro estaban encarcelados, empezaron a orar, la iglesia allí en una casa oraba y de repente tembló. Y un ángel entró y lo sacó de la cárcel. Hermanos, todas estas cosas no son una historia. Todas esas son las cosas espirituales a las que se refería el apóstol Pablo. No ignoréis las cosas espirituales. No querramos vivir como está viviendo el mundo hoy día. No querramos meterlo todo a través de la razón. Dios quiere que creas, que operes en lo sobrenatural, que Él después se encarga de tu razón. Él siempre después nos explica muchas cosas, pero Él quiere que caminemos y caminemos en fe, que caminemos sobre las aguas y creamos que Él está ahí, que Él es el que hace, tiene el poder y solamente nosotros somos utensilios. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:10. Quiero terminar con estos dos versículos, animando a la iglesia a que en verdad entendamos el propósito de los dones. Dice el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Una vez más, encontramos aquí a un apóstol diciendo, tú tienes un don, tú tienes un regalo de Dios. Cada uno, una vez más, cada uno, y cada uno está en la imperiosa necesidad de ministrarlo a otros. ¿Cuál es tu don? ¿Y a quién estás ministrando ese don? Dice ahí, tenemos que ser buenos administradores. Y viene a mi memoria cuando la parábola de los talentos. A veces queremos más, queremos parecernos a otros, pero ni siquiera hemos cultivado el don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si tú has sido lleno del Espíritu, si tú has conocido al Señor Jesús, seguramente hay dones en ti. Él vino, o sea, cuando Él vino con todo eso. Él vino con todas esas cosas espirituales que a veces no podemos entender, pero que están dentro de nosotros y gritan. Nuestro espíritu grita porque quiere y anhela poder ser manifestado, que se manifieste hacia afuera todo lo que Dios nos ha dado. Solamente tenemos que tener algo en cuenta, que lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Y ten esto en cuenta y subráyalo los que toman notas. Tus dones tienen que ir conforme a la palabra de Dios, no se pueden salir de la palabra. Y tus dones tienen que ir conforme al poder de Dios, no es en tus fuerzas. Y así es como nosotros quisimos colocar el lema de estos ayunos, no es con mis fuerzas, es con el Santo Espíritu. Así que los dones se irán desarrollando en mi vida de manera natural,
a través de la palabra y del poder de Dios. Para finalizar, quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 2, verso 4. Y dice la palabra del Señor: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Tremenda palabra, tremenda porción de la palabra, testificando Dios juntamente con ellos. Mis amados, cuando nosotros evidenciamos el don de Dios, tienes que entender que no eres tú. Dice que Dios testificaba con ellos. Tú utilizas tu boca, pero Dios está testificando a través de nosotros. Y yo me siento segura cuando pienso en eso, cuando pienso que estoy aquí parada y estoy predicando, pero que esto exterior es lo que se ve, pero que dentro de mí es el Espíritu Santo el que está hablando, el que está testificando. Por eso muchos tienen temor, porque piensan que son ellos mismos, pero es el Espíritu Santo. Y mira cómo el Señor dice, Dios testificando juntamente con ellos. Y hermoso, porque dice, habían señales, prodigios, diversos milagros, y oye bien, repartimiento del Espíritu. Podemos hablar de 9 dones, pero cuando el Espíritu de Dios dice a repartir, quedamos sin palabras. Él puede hacer cosas grandes, cosas poderosas, y dice según su voluntad. No te preocupes por lo que el Señor vaya a hacer. Él en su voluntad hará lo que Él quiera. Un tiempo en la iglesia, por muchos años, oramos por sanidades, por provisión, y lo seguimos haciendo. Pero ahora tengo una convicción antes de cada reunión, y es que Él hará lo que Él quiere. Y muchas veces nos lo ha mostrado desde antes. Y efectivamente aquellas cosas que Él dice que va a hacer ese viernes, ese domingo, las hace. Porque es su voluntad. Tenemos que dejar de sentir temor, porque el temor es una prueba de que hay duda, de que no hay fe. Y porque el temor nos impide manifestar la gloria de Dios. Así que yo quiero invitarte a que si no has sido lleno del Espíritu en este tiempo, le pidas a Dios, es por fe. No hay nada de difícil, de dificultad. Es por fe que recibes al Espíritu Santo. Y si tú ya recibes al Espíritu Santo, pero no has dado el paso de ir a evidenciar, tienes que saber que dentro de ti hay un fuego que no puede callarte, como hablábamos en el estudio de Jeremías. No te puedes callar, no te puedes estar pasivo ante lo que Dios quiere hacer allá afuera. Así que quiero hacer una oración por la iglesia, creyendo que la iglesia hoy, en donde están los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos, todos van a estar deseando, es que siempre, amados, deseamos que un don nos toque a nosotros. Si vemos que alguien tiene el don de ciencia, que sea con nosotros. Si alguien tiene el don de sanidades y milagros, que sea con nosotros. Pero ¿qué tal si hoy tú deseas y anhelas, como decía el apóstol Pablo, los dones? Y dices, no, yo quiero tener los dones para poder manifestar la gloria de Dios a otros. Así que te invito a que dispongas tu corazón. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle a Dios que Él sea llenando con su gloria todo este lugar. Amén. Así que